Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos y a todes también, como se está usando en un lenguaje más inclusivo en el último tiempo. Quiero darles la bienvenida a este programa que se llama Club de Lectura y que está producido e ideado también a través de dos organizaciones, es Entrepiso.cl y Libros y Bibliotecas. Así que vamos a estar aquí, les voy a contar que es una conversación con distintos personajes que la vamos a llevar Gabriel Alemparte, que está aquí conmigo, abogado conocido, abogado de la plaza, y que conmigo, que Waldo Carrasco de Libros y Bibliotecas, que vamos a llevar entonces este programa, que son 12 capítulos de Club de Lectura. La idea es poder conversar con personas que pueden haber escrito libros, que pueden tener una producción incluso bibliográfica, pero no importa, lo que queremos conocer de ellos es su experiencia lectora, en un plano cotidiano, más humano, en fin. Y nuestra primera gran invitada es Carolina Toá. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo Waldo. estás, Carolina? Muy bien. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias por esta invitación. Muy feliz por este experimento que estamos armando. Eso, muy bien. Muy bien, bueno, Necesario. es hasta una falta de respeto presentar a Carolina Toá, pero voy a hacer un esfuerzo igual. ¿Ah? Eh, ella es cientista político de la Universidad, corrígeme la pronunciación, degli Studi di Milano. ¿Estoy Sí, bien? Degli, no, Degli. Degli, muy bien. Ella estudió, sin embargo, Derecho en la Universidad de Chile. Muchos se acuerdan de Lagos la Noche del Dedo, pero yo me acuerdo de la El Carolina dedo. Toá, cuando estaba en ese programa, yo lo vi, estaba en Valdivia, Carolina. Hace Tú estabas 35 años atrás. estaba No era estudiando en la universidad. necesario hacer No, eso, Gabriel. No era Pero tú necesario. tenías Bueno, 17, ya Carolina. fue, ya fue. Tú tenías y yo, 17, por lo tanto la diferencia es nula. No, se anula a sí misma. bueno, y esa noche estaba también Carolina Toá, y estaba también Armando Jaramillo, ¿y quién más estaba en esa? Eran cuatro. Jorge Chaulson. Y Jorge Chávez. Ahí era una interesante propuesta que hubo esa noche para el país, diría yo, y que cambió la política, porque al día siguiente ya el estado de ánimo era completamente diferente. Lo digo esto en el contexto también en que nos toca vivir este periodo político acá en Chile cuando estamos tratando de construir una nueva constitución. Bueno, Carolina ha sido diputada en 2 periodos, fue también ministra de la Secretaría General de la Presidencia, fue alcaldesa de De Santiago, gobierno. perdón, de gobierno, perdón, fue alcaldesa de Santiago y actualmente está en la Fundación Instituto Ciudad, que es una pasión, entiendo yo, que desde hace harto rato, Carolina, que tiene que ver con el tema de la ciudad, ¿no es cierto? La planificación, la vida urbana, los desafíos que ello implica. Bueno, ahí está, Carolina Toá. Muchas gracias por estar con nosotros, Carolina. Gracias, Gracias, Waldo, por Carolina. esa presentación. Mira, el Instituto Ciudad es un espacio que estamos armando con un grupo de personas, una organización de la sociedad civil. Estoy muy dedicada a temas de ciudad, a hacer clases, a muchas organizaciones chilenas y extranjeras de la sociedad civil en estos temas, en muchos grupos de debate, y haciendo política también en los temas de ciudad. Y también Muy hago bien. clases en temas de políticas públicas y cosas de consultorías por aquí y por allá. Y ese Les espacio quiero, es una manera de canalizar esta vocación por la ciudad que es profesional, pero es política también. Tiene las dos así es. dimensiones. Bueno, vamos a hablar mucho de eso también. Les quiero proponer un juego a ustedes, como un ejercicio. Hay un libro que se llama como una novela de Daniel Penna, que es un ensayo, este es un autor polaco, que escribe sobre cómo enseñar a leer a los niños, o cómo es el mundo de los niños para enseñar a leer. Y hay una cosa, ustedes ambos son padres y les ha tocado el trabajo de enseñar a leer, y es una cosa distinta, ¿ah? Y que uno a veces no dimensiona en todo lo que eso significa. Y dice Daniel Pena que los niños aprenden a leer antes de aprender a leer, porque sus padres, abuelos, tíos, hermanos mayores les cuentan cuentos, hay un relato ahí. ¿Cómo ha sido para ustedes en su calidad de padre ese proceso
de ver que los niños tienen esos relatos y ese mundo que se abre de repente a la imaginación, y se lo pueden ligar también con lo que les pasó, y si hacen un poquito de recuerdo, ¿qué les ocurrió cuando estaban aprendiendo a leer? Es bien impresionante el tema de la lectura y los niños, ¿ah? Y es algo bien bonito lo que ha pasado en los últimos años, porque el mundo de la literatura infantil y juvenil ha tenido como una explosión impresionante. Se ha vuelto una cosa tan hermosa, tan variada. Hay muchos escritores que han hecho sus carreras en otros ámbitos y se han empezado como a meter, a escribir para más jóvenes. Es algo muy lindo y que es de los últimos años. Yo crié a mis hijos en una época súper frenética de la vida y busqué una forma, cuando lograba llegar a la casa antes de que ellos se durmieran, después de comer, de tratar de leer con ellos y de leerles, o de leer juntos, depende de la edad en que estuvieran. Y eso que dijiste tú recién me suena tan real, porque mi hija, cuando todavía no leía, se sentaba en el living de la casa con los libros y hacía como que leía. Entonces, no sabía leer, pero hablaba, ella hablaba y pasaba las páginas y hacía como que estaba leyendo. Bueno, ella agarró mucho la cosa con la lectura. Mi hijo, hombre, no es tan fanático de la lectura, pero fue algo como que igual me tiene como contenta, que dentro de las limitaciones, de los tiempos, de una cosa que era siempre muy desgarrada, porque uno no estaba completamente todo lo que tenía que estar ni aquí ni allá, ese ejercicio lo tuvimos y esa rutina la practicamos cuando ellos eran chiquititos. Primero con él, que es más grande, y después con los dos. Y creo que, bueno, algo habrá quedado de eso por ahí en su fantasía. Yo cuando era chica tengo muy grabado, es una cosa, de hecho el otro día yo no he escrito ningún libro, pero tengo un libro que estoy escribiendo y que no lo termino. Eso es como algo típico, ¿no? La gente que tiene un libro ahí Todos tenemos uno que arrastramos. escribiendo y que lo sigue escribiendo. Bueno, el mío es sobre los temas de la ciudad, la política de la ciudad y también como la conexión con ese tema, de dónde viene, cómo la he experimentado desde la política que yo hacía en otros temas también. Y una de las cosas que cuento ahí es una memoria que tengo tan vívida de unos cuentos que leía cuando chica, que eran unos cuentos que ilustraban ciudades del mundo y las ilustraban con una estética muy setentera, como muy de la época de los grandes edificios, de los autos, de los autos grandes, así como alargados. Y tengo como que mis primeras fantasías con otras ciudades del mundo fueron a través de estos cuentos y de esas imágenes que son muy características. Me puse a buscarlo en internet para tratar de, porque no tengo esos libros, en las vueltas de la vida los perdí, para tratar de encontrar, y es una serie que efectivamente existe en distintas ciudades y tiene una gráfica así muy sesentera, setentera, y la tengo metida, pero aquí clavada en la cabeza de esas lecturas de cabra chica, que eran de cuentos todavía, pues no de novelas. Hay que buscarla. ¿Y a ti, Gabriel? A ver, yo creo que en la lectura hay una cosa, una tradición ciertamente media oral. Uno como que hereda la lectura. Yo la heredé de mi madre, que lee mucho, que se dedicó a la literatura, y de mi padre, que es arquitecto. Por lo tanto, la heredé de mi familia y de mis abuelos, que eran todos muy lectores. Y he tratado de transmitirla a los niños. Yo tengo tres, hay uno que es más grande, por lo tanto con él puedo leer un poquito más, con los más chicos menos, pero efectivamente hay un traspaso, es una suerte como de tradición ciertamente media oral en el ejercicio de leer. El ejercicio de leer no es un ejercicio que se dé naturalmente, uno tiene que inculcarlo, y eso es bien bonito, porque es un espacio de privacidad y de cariño entre hijos y padres a la hora de transmitir eso. O hijos y madre, o hijos y abuelos, depende de cómo se... Carolina, yo te quería preguntar, ¿quién te indujo a la lectura? Tu padre era un hombre de letras, tu mamá entiendo también. Tu papá fue abogado y luego fue periodista. Digamos que estudió Derecho más que ser abogado. Estudió Derecho, pero se dedicó al periodismo, entiendo. Sí, y tu mamá también, por lo que yo sé, es bastante lectora.
¿Quién fue en tu casa? ¿O fue otra persona, tal vez? Mira, yo no tengo como recuerdo de mis padres haciéndome leer de chica. Tengo recuerdos de hojear estos libros de cuento y fascinarme sola. Y tengo muy clavado, como mi primera como lectura ha sido una novela, cuando nosotros estábamos en el exilio en México. Vinimos un año para acá de vacaciones, mi hermano y yo, después de ya llevar 4 años afuera, a estar en la casa de mi abuela con mis tías. Y una de mis tías, Montserrat, me hizo leer una novela que yo no sé si era una novela juvenil, pero funcionó muy bien. Yo tenía 12 años, 13 años en ese momento, que es una novela que se llamaba Peonía, que es de una escritora mujer, es un clásico, muy clásico. Y ese libro me hizo, pucha, tengo hasta el día de hoy, pienso en ese libro y me acuerdo las imágenes que me proyectó. Es un libro que se desarrolla en China, de una jovencita con la que uno se podía sentir muy identificada por edad, pero en un mundo totalmente distinto. Y lo que me hizo hacer ese libro como de conexión con un mundo inventado en mi mente, algo que me fascinó, fue como mi primera novela. Antes de eso eran cuentos, libros de niños, o lecturas escolares, que igual son distintas las lecturas escolares que cuando tú lees una novela por tu cuenta, ¿no? Yo creo que es otra sensación, no es una tarea, es un libro que tú leíste. Y en el caso mío, mi primera novela que leí así completa, de adulto, fue esta Peonía. Mi tía Montserrat fue la que me lo dio. Y es de ella el libro, yo no lo tengo. Siempre he pensado que alguna vez me voy a reencontrar, me encantaría tenerlo. El aparato, yo creo que uno tiene un apego al objeto libro, sobre todo cuando tiene una Una historia. pregunta, yo tengo el mismo apego, ¿tú lo tienes también, el apego al objeto? Más que cuando aparecieron la lectura de los libros digitales, todo el mundo dijo que el libro iba a desaparecer y al parecer el objeto no ha desaparecido en nada, absolutamente en nada. Porque parece que los que nos gustan los libros los cultivamos, nos gusta tenerlos, nos gusta tocarlos, nos gusta olerlos, hasta escucharlos de repente. ¿Te pasa eso o puedes leer a través de algún mecanismo distinto? O sea, he leído mucho cosas digitales en cosas de trabajo especialmente, cuando preparo clases, tengo que consultar cosas, las busco, las encuentro, las compro a veces más rápido. Entonces, he ocupado mucho, pero nunca he tenido y nunca he leído una novela, nunca he leído literatura digital. Siempre ha sido cosas más funcionales de trabajo, de investigación, de temas en que estoy haciendo clases, cosas de ese tipo. Cuando voy a leer un libro por placer, el placer como que no es completo si no está el objeto. Y yo creo definitivamente que es bien extraño cómo uno se relaciona con la lectura digital. Es como algo que está la información ahí, pero como que está y no está, como que pareciera que la perdieras, como que se te fuera, ¿no? Uno pasa la página y como que no sabe dónde se fue, a pesar de que puedes volver a encontrarte con ella, pero cuando estás con el libro en la mano, es No lo como puede algo que marcar. estás atesorando, yo siento. Y además lo van marcando, claro, va quedando como sobajeado. Eh, Exacto. hay un vínculo carnal con el libro físico y yo creo que eso, bueno, yo creo que eso tiene un peso porque la gente, yo veo los cabros jóvenes, leen harto digital, pero les siguen encantando los libros físicos. Y les sigue gustando ir a la librería y Así tomar es. los libros. Eh, Son un objeto muy lindo los libros, muy Yo no especial. sé si a ustedes no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero el olor a una librería es un lugar que no Sí, tiene claro. Es como una comparación. Yo creo que es de panadería. los mejores olores que existen. ¿Ah? Carola, ¿puedo volver a tu vida un segundo con los libros? 2 episodios. Uno, eh, México. ¿Significó algo para ti a través de los libros? Un lugar donde hay autores tan importantes de nuestra literatura latinoamericana, en una edad además en que estabas descubriendo el mundo, me imagino, y lejos además de tu país por las razones políticas que todos conocemos. Y luego tu regreso a Chile y lo que significa el regreso al exilio. Hay mucha literatura sobre el regreso al exilio. Pienso a esta hora en Benedetti, que se acaban de cumplir 100 años de su nacimiento. ¿Hay algo ahí que en tu literatura inicial que pudieras contarnos?
Sí, hay algo, hay una historia bastante particular que tuve eh, la bendición realmente de tener en mi infancia en México, y es que mi madre desarrolló en México una gran amistad con Gabriel García Márquez. Y él se transformó en una persona como muy de nuestro entorno familiar. Íbamos mucho a su casa, íbamos los fines de semana a su casa en Cuernavaca. Había largas conversaciones de él con mi mamá, en la cual yo pululaba, entraba y salía. Él nos mostraba libros, nos dedicó libros, nos conversaba. Sabíamos que era este escritor increíble, todavía no había ganado el Nobel, pero sabíamos que era este escritor impresionante, y estaba ahí en el living de la casa. Era una proximidad total. Y esa historia duró mucho tiempo. Él después, cuando ganó el Nobel, ayudó a mi mamá para que me fuera a ver. Yo estaba viviendo fuera de Chile, la ayudó para poder hacer ese viaje. Después, tiempo después, me escribió cuando yo estaba en la municipalidad por un tema puntual, de lo mismo, una situación que me pedía que lo ayudara en algo, pero me escribió un mail hace como 3 años antes de morir. Y yo cuando recibí el ¿Y mail, cómo firmaba? ¿El broma. Gabo ponía? No, Gabriel, no sé, no me acuerdo si firmaba el Gabo Gabriel, pero me decía, oh, Carolina, no sé si te acuerdas de mí, cuando eras chica. Y una cosa, yo pensé que era broma, yo contesté, ya, ¿en serio? ¿Es de verdad? Bueno, el producto de esta historia, en realidad yo era chica, la amiga era mi mamá. Yo miraba esta cosa de niñita. Pero en realidad es como un mundo fascinante estar cerca de una persona como Gabriel García Márquez, ir a su casa, conocer dónde escribía, a sus familias, ¿no? Su conversación. Fue realmente una cosa muy maravillosa. México fue un lugar, para las personas que vivimos en el exilio, México fue un lugar realmente increíble, o sea, que nos llenó de luz, nos llenó de estímulos, personas que veníamos con una mochila de dolor, de desgarro espantoso, y que, pucha, en el exilio uno sigue como conectado a eso muy fuertemente, pero tú mirabas al lado y tenías a México ahí, que era una invitación todo el tiempo, era una invitación, era una provocación con la vida, realmente, como que no podías no tentarte con la vida. Y yo creo que nos salvó mucho, a muchas personas, y todo esto lo piensan todos los que pasaron por el exilio en México. Y fue después que nosotros vinimos muy temprano, porque yo estaba entrando ya a una etapa de adolescencia. Mi mamá se empezó a preocupar de que después no me iba a poder sacar de México ni a tirones, y de hecho me sacó bastante a tirones ya. Pero llegamos acá a Chile a una época súper, súper oscura. O sea, después de toda la oleada fuerte de la repre, vinieron esos años como de gloria de la dictadura, ¿no? Que fueron los años en que le fue bien con la economía, fueron los años en que hicieron el plebiscito del 80, instauraron todo su sistema, en que la oposición estaba súper desarmada, súper invisibilizada, y vivíamos en una especie como de margen, de sentirnos realmente en una sociedad en la que estábamos vedados. Entonces fue muy fuerte venir de este México luminoso a ese Chile de esos años, y que después además tuvo todo un rebrote súper fuerte de la cosa más repre, cuando empezaron a haber protestas y, en fin, vivimos con los toques de queda en la juventud. Pucha, era una época fuertona, y claro, la literatura que buscaba tenía que ver con esas cosas, y la que teníamos como generación tenía que ver con esas cosas. Entonces leíamos a Cortázar, y la música también era así, era como reforzar lo que estabas viviendo. La literatura no era para ir a otra cosa, sino para alimentar y darle sentido a lo que te estaba pasando. Hay un Henry Miller leíamos también. Bien, tenía que ser todo desgarrador, si no, no funcionaba. No estaba a tono. Y también. Claro. Hay uno de los libros que a mí más me gusta, por lo menos en lo personal, de José Donoso, que se sale un poco de lo que es José Donoso clásico, que se llama La Desesperanza. Es un libro que José Donoso escribe el año 85 y que narra básicamente un día en que un
un exiliado chileno que le va muy bien afuera, porque se convierte en un cantante de mucho éxito y se llama Mañungo Vera, vuelve a Chile a enterrar a la Matilde de Neruda. Y bueno, y vuelve y se encuentra con este Chile oscuro que dices tú. ¿Te pasó que te encontraste con un país muy distinto? A Mañungo no le calza el país al que vuelve a un país donde no entiende muy bien los códigos de volver. Tú estuviste poco tiempo en el exilio, tampoco estuviste tanto tiempo, pero ¿te costó entender el Chile al que volvías? No diría eso porque, pucha, nosotros habíamos pasado, mi padre había muerto, habíamos estado en el exilio, eh, todo el mundo que yo conocía había sido muy arrasado por el golpe de Estado, entonces yo volví a un país donde sabía que había la situación que había. Y en realidad, como tú vives en ese contexto, es que vives como en construyes unos refugios de protección, de cariño, de vínculo, y pasa una cosa muy extraña, porque el mundo es muy amenazante, está lleno de temores, pero a la vez tú cultivas unas relaciones y tus amigos en el colegio, los papás de tus amigos y la gente con la que compartes una cosa política, es algo que va mucho más allá y tiene una profundidad y tiene una radicalidad que las relaciones humanas en tiempos normales difícilmente alcanzan. Entonces, la verdad es que esto tiene como una doble faz, ¿no? Es como un telón que es dramático, pero es un mundo inmediato que tiene una riqueza también en que pasaban muchas cosas, eh, cosas maravillosas. En ser adolescente en esa época es construir unos vínculos y armarse como de unas lealtades y de unos cariños. Bueno, yo creo que todos los cariños de la adolescencia son un poco así, pero en ese contexto yo creo que es algo más, es un eslabón más. Y la verdad es que a mí no me sorprendió, pero una cosa era la teoría y otra cosa es como la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana de esta realidad que yo creo que hay que mostrarla más, ¿no? Yo creo que el cine ha ayudado harto, la literatura ha ayudado harto, pero es necesario mostrarla más. El abismo que hay con el Chile que éramos a fines de los 70 y en los 80 es muy grande, es muy grande. Oye, Carolina, yo estaba recordando justamente a partir del relato, yo creo que tiene mucho sentido lo que tú dices en el sentido, o sea, cuando tú dices, estábamos leyendo y estábamos escuchando música que venía a reforzar, eh, en algunos casos, un gesto de rebeldía hacia el sistema o hacia la situación, en fin, pero era como un alimento casi ideológico, por decirlo de alguna forma, o estado de ánimo. Yo creo que es muy difícil, por lo menos para mí, explicar a la gente joven cómo era vivir en esa década de los 80, donde efectivamente parecía que todo estaba muy bien, pero por detrás había, digamos, todo lo que estaba pasando y todo lo que se supo después. Y principalmente ese estado de ánimo donde había una presencia como superior de opresión que no era visible, pero estaba ahí. Uno la sentía. Yo no sé si tú viste, por ejemplo, esta película que se llama La vida de los otros, que tiene que ver con el control que tenía la Stasi sobre un autor, un escritor, que era disidente, y que finalmente un señor que está en el piso superior es el que controla, o sea, digamos, sabe la vida porque tiene todo intervenido y escucha la vida de este literato y finalmente se hace parte de la vida de este otro señor. Pero ese tipo de control que no es evidente es el mismo que se veía en la década del 80, donde había como un temor, una desconfianza muy brutal, y quizá ahí es donde se armaron unos lazos filiales, diría yo, súper potentes entre todos los actores sociales y políticos. Eso es difícil de ver hoy día, yo sé, pero quizá ese tipo de opresión invisible, pero presente, es la que en algún momento, o sea, eso es lo que estaba ahí, ¿o no? ¿No te parece una cosa así? O sea, yo creo que había varias como capas en que se expresaba esa opresión. Entre paréntesis, la vida de los otros la acaban de subir a Netflix. Bien. Hasta ayer la vi que estaba ahí, así que una invitación a los que no la han visto y también a Dios Lenin, también la subieron a Netflix. Una Excelente. película. Invitación a los que quieran explorar ese mundo de opresiones. Uh -huh.
A ver, yo creo que había una cosa que era muy fuerte, era la sensación de que todo el mundo oficial, los medios de comunicación, la televisión, era una realidad paralela. Era una realidad de un país que estaba como en un Bilzipap, que negaba todo el drama que corría por la sociedad chilena y que había totalmente borrado del mapa a todos los que no eran parte del oficialismo. No existían los actores políticos, pero no existía la cultura, no existía la estética, no existía nada, era borrado, era estar fuera, era estar en el margen total de todo lo que era visible. Segundo, era una época en que yo creo que hasta que empezaron las protestas, el 83 fueron las protestas, el 82, sí, 83. hasta que empezaron las protestas, tú tenías la sensación de una sociedad que estaba, que la habían acallado, y que los espacios, los núcleos de resistencia eran núcleos que funcionábamos muy escondidos. Yo siempre cuento que había unos conciertos de música alternativa en distintas partes, era muy típico en la parroquia universitaria, se cantaban unas canciones que insinuaban algo, si tú le das 3 vueltas quizás podías entender algo, y la gente se miraba a los ojos, se te llenaban los ojos de lágrimas, pero eso era. Y había una época en que para el 1 de mayo, pucha, yo tenía 15 años y hacíamos unas manifestaciones que nos parábamos en una esquina y decíamos 1 de mayo, salimos corriendo, y eso era todo, y éramos un puñado de personas, y eso era muy peligroso, y algunos caían presos, y caer preso en esa época era terrible, porque era una incertidumbre salvaje. Entonces había también una especie de cosa muy dura de que uno sentía que en la sociedad chilena parecía que la dictadura tuviera un control, que hubiera logrado un control, que hubiera arrinconado realmente a... Y lo último, que era también muy fuerte y que yo sentía de manera muy profunda porque tenía un vínculo tan directo con la historia de la Unidad Popular, era la sensación de ser como parte de una sociedad que estaba, o sea, ser un mundo prohibido, como de funcionar sabiendo que tú no eras aceptable en la sociedad y que por lo tanto cuando te movías o el funcionamiento de la vida cotidiana, siempre era con la sensación de que en realidad tú estabas como de ilegal por la vida solo por el hecho de existir, solo por el hecho de estar ahí. Una cosa que cuesta mucho que se quite, además, esa sensación, con cierta, no sé, con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, a mí todavía me provoca esas reacciones que vienen de ese entonces. Sí, es casi como automático. Les voy a recordar que estamos en Club de Lectura. Este es un programa que está producido por Entrepiso.cl y Libros y Bibliotecas. Nuestra invitada es Carolina Toá, y estoy con Gabriel Alemparte, hablando sobre libros, sobre experiencias y sobre, en fin, un montón de cosas. Hablemos de algún libro, pues. Sí, pues eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Oye, hablemos de libros. Había una cosa bien interesante que dijiste tú en un momento, Carolina, y tenía que ver con el hecho de que hacías la diferencia entre leer para trabajar y leer para disfrutar. ¿Cómo en algún momento lo distingue eso así o no? Porque uno también puede disfrutar trabajando, de hecho lo hace, ¿no? Pero y como que la literatura digital estaba más vinculada quizás al acceder a la información para tener datos, análisis y tomar decisiones laborales o de análisis o propuestas, en fin. Y la otra, como la novela, era algo como más íntimo, más mi espacio, más mi mundo. ¿Qué te parece eso? ¿Y qué lee Carolina Toá para entretenerse? Eso me gustaría saber. Oye, primero, a mí me pasa que algunos libros que uno podría decir que no son literatura, que son libros de temas de ciencia política, de urbanismo, yo los leo con placer, y los leo tirados en el sillón y los llevo a la playa, pero eso es distinto a cuando uno necesita un libro para consultar algo, cuando es algo directamente así que tiene que ver con algo funcional. Ahí me funciona muy bien la cuestión digital, la verdad. No me hago ningún lío y compro varios libros, los tengo ahí en el computador, pero siento que son libros que nunca tuve realmente. Siento como que accedí a una información, pero que no es lo mismo que el libro. Oye, libros que leo, pues leo distintos libros, pues no, me voy cambiando mucho en épocas.
quiero hablarles ahora de un libro, porque estábamos hablando de este tema de los 80. Les voy a mencionar un libro que leí hace poco, porque armamos un grupito, un club de lectura con unos amigos, y llegamos a este libro que nos recomendó Pancho Moat, de Lolita, que tiene que ver con ese tema. Grande, Pancho Moat. Fue recomendado en todos lados este libro. Se llama Los Amnésicos. Los Amnésicos. La autora es Geraldine Schwartz, ella es una franco-alemana, de padre alemán y madre francesa. Este no es una novela, es una especie de relato biográfico familiar, muy impresionante, muy recomendable, lucidísimo, porque en el fondo ella recorre, y como ella es franco-alemana, recorre el proceso de su familia, francesa y alemana, en relación a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que en ambos casos es una historia bien complicada, porque en el fondo en Alemania ella fue parte de esas familias que sabían, pero hacían como que no sabían, que aceptaron lo que pasaba, en alguna medida, en algún minuto se beneficiaron también, pero nunca supieron completamente, y que después de la guerra la pasaron como la mona, obviamente, su ciudad fue bombardeada, etc. Y por el lado francés, ella es una espectadora de una sociedad que ella siente que nunca reconoció realmente cuán cómplice fue gran parte de la sociedad francesa con los nazis que tenían invadido su territorio y que a través del gobierno de Vichy hicieron muchas cosas horrorosas que de alguna manera Francia se negó a reconocer. Entonces ella habla de qué ha hecho la sociedad alemana y la sociedad francesa con la memoria. Es un libro sobre la memoria. Y se llama Los Amnésicos porque habla de todas las distintas maneras en que trata de eludirse este tema de la memoria, y al final reafirma, rescata mucho cómo después de muchos dolores y desgarros, después de mucho hacerle el quite, después de mucho pasar por experiencias extremas, como fue de todos los movimientos radicales en los 70, producto de la reacción a la falta de reconocer la historia, ella siente que la sociedad alemana logró construir algo muy sólido con su tema de la memoria, y logró afiancar una tradición democrática, una tradición de responsabilidad histórica, y tiene una visión de que eso es algo muy poco logrado en el resto de Europa, que es algo que está muy inconcluso, que hay como tirar para el lado las culpas, y ella dice que la gracia es que todo lo dramático que pasó en Alemania, en el sentido de tardíamente reconocer, tardíamente hacerse cargo, lo que tuvo de bueno es que el sentido de responsabilidad de la sociedad alemana dejó de ser simplemente enfocado en los nazis más activos, en los que fueron parte de la dirigencia, en los que tenían culpabilidades penales, por decirlo así. Se asumió mucho más el tema de la sociedad alemana, y de su tolerancia, y de su hacerse la lesa, y de su no querer saber. Eso está como incorporado en la cultura, y es parte del ejercicio de memoria, no está puesto solo en el rincón de un grupo de culpables, sino de una sociedad que de alguna manera dejó hacer. Bueno, yo creo que es muy interesante, y se pasa de ahí, habla de otros países, habla de Austria, habla de Italia, pero fundamentalmente de su historia más familiar, que es franco-alemana. Muy interesante. Oye, Carola, tiene escrito con mucha información, se aprende mucho, lo recomiendo. ¿cómo te conecta eso con la realidad chilena respecto al tema de memoria? Que parece que hay, digamos, todo un tema también ahí pendiente, digámoslo. Me conecta mucho, fíjate. Yo creo que nosotros en Chile, a diferencia de lo que pasaba en los primeros años de la recuperación de la democracia, en la sociedad chilena está como bastante asumido que hubo una dictadura que violó los derechos humanos de manera sistemática, está insuficientemente lograda la justicia, pero está lejos de lograrse la construcción de una cultura realmente de compromiso total con los derechos humanos y de comprender su fragilidad y cómo lo vulnerables que somos a pasarles por encima es algo que está a la vuelta de la esquina. No está en un demonio que está instalado por allá muy lejano, está a la vuelta de la esquina, está en cualquier parte. Yo creo que ahí tenemos nosotros también un ejercicio como que dar, que no está completo.
Por eso se también llama el creo que libro para...? es un libro para Eso. nosotros. Sería Que bueno que lo repitieras el título y para que la gente lo vaya... Amnésicos, Geraldine Los Schwartz, amnésicos, los Geraldine amnésicos. Schwartz. Mm. Buenísimo. Buenísimo. Perfecto, ¿Y muy en buena novela, recomendación. Carola? No, es como es No. como un relato biográfico, Es un relato pero biográfico. familiar, no personal. Te pregunto, Tiene personal y te familiar. pregunto, en En novela, ¿qué novela. lee Carolina? Perdón. Les voy a contar unas novelas increíbles. Estoy leyendo una novela. Miren, acabo de despacharme en mediodía, ¿Cómo será? A ver. que es una belleza. Es una belleza. Esto se llama La de la Patricia Cerda. de Simon Leys. Es un Perdón. librito de 80 páginas. ¿Cómo se llama? Los náufragos del Batavia. Ah. Esta es una historia real Ya. que sucedió en el 1600 y tanto, de un naufragio, que es una historia que no les voy a hacer spoiler porque es demasiado. Se han escrito muchos libros sobre esto, pero este autor estuvo investigando años, pensando hacer el gran libro, así se quedó Escribió para allá, vivió en el lugar, documentó y cuando estaba ya a punto de decidirse empezar a escribir, se publicó otro libro con la historia ya más completa, el doble de documentado de lo que él tenía, y él parte contando esto, y dice, bueno, entonces al final hice este libro cortito, ya no hay ninguna información porque está todo en el otro libro que salió, pero es que el libro cortito no les digo lo que es. O sea, es que aquí está condensado. O sea, debe ser mucho más interesante que el largo. Esa documentación para atrás, pero que te lleva a esta cosa apretadita, fuerte, impresionante, porque lo que pasó en este naufragio no se lo imaginan ustedes, contado muy brevemente, muy brillantemente, muy redondo, fantástico. Es un libro, sí, todoterreno. Estoy leyendo qué frustrante estar buscando tanto tiempo información y después aparezca un libro que te lo... Pasa mucho. Dice, si ustedes están obsesionados porque hay una historia por ahí que hay que contar, no se preocupen. Si vale la pena, alguien la va a contar. Alguien la va a contar. Siempre alguien cuenta las historias que hay que contar. Y bueno, el caso de él lo comprobó. Yo te voy a contar una cosa. A mí me pasó con esta historia que leí hace mucho tiempo, hace unos 10 años, de El empampado Riquelme de Francisco Muat, efectivamente. ¿Sí? Y dije yo, esta es una historia que hay que escribirla, cuando la supe, en la prensa. Y después me caí en cuenta de que efectivamente ya alguien había escrito un libro que es maravilloso, lo recomiendo, que se llama El empampado Riquelme de Francisco Muat. Ya, yo no lo he leído, fíjate. No lo he leído, pero... ¿El empampado? Empampado, de un señor que se perdió en la pampa. Don Julio Riquelme Ramírez, que iba camino a Iquique, desde Lota. Encontraron los huesos, ¿no? En el desierto. Efectivamente, encontraron solamente los huesos y él arma toda la historia familiar, que es muy fuerte. Está el tema de la relación con el padre e hijo, todo pendiente, porque esta familia pensó que el padre había huido. Y por 56 años pensaron que el padre los había abandonado y en realidad tuvo un problema y se perdió en el desierto. Es muy interesante. El papá Riquelme. Carola, tú ibas a comentar que no lo he terminado porque es largo. Estoy en la mitad, es una delicia. Esto se llama La Marcha Radetzky. La Marcha Radetzky, ya, de Joseph Roth. Pero es que no, sí, Joseph Roth, otro Roth, austriaco. Es otro Roth. Sí, pues, sí. Otro Roth, ¿no? Y esto es una... No es Philip Roth. No, Philip Roth. Este es un libro hermoso, increíble, que es un relato familiar también, es una novela, un relato familiar de padre, hijo y nieto, ligados al mundo del ejército en el imperio austrohúngaro en su fase decadente. Y es como, en el fondo, es una tradición familiar que lucha por sobrevivir en un mundo que se está desmoronando. Y es el mostrar como la máxima luz de este mundo y al mismo tiempo, a partir de ese instante, como paso a paso se empieza a caer frente a los ojos
de una familia que tiene a sangre y fuego marcado su vínculo, su lealtad con esa historia, con el emperador, por razones de la participación militar de su miembro original, el abuelo de esta familia. Bueno, es un libro escrito maravillosamente, es además un retrato de la extinción de los cambios de era, de la extinción de los mundos y cómo en esa extinción de los mundos los seres humanos nos movemos y la dificultad con que nos movemos y cómo nos resistimos y cómo nos entregamos. Y bueno, yo creo que nosotros estamos ahora en un cambio de mundo. No, por suerte no tenemos ningún imperio ni ningún emperador, pero sí estamos asistiendo también a un cambio muy grande del mundo que conocimos. Y creo que hay hartas claves en este libro para pensar en cómo la humanidad se mueve y cómo uno juega con su identidad cuando el mundo cambia. Les recomiendo mucho este libro, es una belleza. Qué bueno. Qué bien, te agradecemos. ¿Más? ¿Iba a decir algo? ¿Iba a decir algo? Es que está... No, nada. No. Volviendo a la literatura, me quedé pegado así que uno busque cierta literatura. Siempre tenía una pregunta, no lo terminaste, te fuiste a estudiar ciencia política. ¿La razón de eso es porque te aburrió el derecho? ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Es que es una historia muy íntima. ¿Se puede contar? Sí, se puede contar. Es que mira, yo tenía muy decidido que cuando cayera Pinochet me iba a ir afuera. Tenía muy decidido que yo no quería pasar de largo en la política sin hacer un corte y hacer otra cosa en la vida. Sentía que había estudiado, que mis años universitarios aquí habían sido totalmente, no habían sido años universitarios, habían sido años de lucha política, en que estudié, nunca me fue mal en la universidad, pero quería tener una vida de estudiante y quería abrir la mente a ver si quería hacer política o no en mi vida después de la dictadura. ¿No? O sea, yo en esos años sentía que todo, esa militancia y toda esa participación tan activa no había sido algo elegido, había sido algo que debía hacerse, que tocaba, que nos tocó, que era ineludible. Y sentía que si no hacía un corte, no iba a poder. Pero además, entre medio me enamoré de un pololo que se fue a Italia, y mientras él estaba en Italia, terminé con él, pero después tuve otro pololo y también se fue a Italia, entonces estaba mi ex pololo. Entonces algo estaba pasando en Italia, sin duda. Enredo, entonces entre el corte biográfico y los pololos en Italia, me fui a Italia. Entonces es harto elementos juntos, y ahí estaba, me faltaba quinto derecho, y dije, me voy igual, si me quedo acá este año no me voy a ir, y me fui. Sí, te lo pregunto a propósito como de la militancia. Hace un tiempo atrás leí un libro de Carlos Franz, que me encanta, un libro que he leído 2 veces, que tiene que ver precisamente con esos años en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago Cero, un libro que ocurre precisamente en la militancia de una universidad absolutamente tomada por los gremialistas, por Federici. ¿A ti qué te tocó esa pelea? Entiendo, me llama mucho la atención lo del corte, lo de querer en el fondo no sé, en la política. ¿Cómo enfrentaste esos años? ¿Lo cortaste y después volviste? ¿Cómo lo hiciste? Sí, fue algo muy pensado, la verdad, y fue el ser una persona totalmente anónima, que se instalaba en una sociedad donde no tenía una identidad marcada de antemano, y quería y necesitaba como explorar eso. Necesitaba pensar la vida no solo desde la historia tan fuerte que me había tocado vivir
en Chile, y lo que era mi vínculo con la sociedad chilena tan marcado por esa historia en ese momento. O sea, yo, la sensación que tenía es que necesitaba pasar por ese espacio como de libertad, de apertura, de no ser tan determinada por este bagaje, sino que también abrirme la posibilidad de qué quería yo hacer. Me preguntaba en esos años si quería ser directora de cine, me preguntaba si quería ser arquitecta, estaba llena de preguntas, y sentía que el espacio de Chile en ese momento era un lugar donde yo no tenía la libertad para hacer ese juicio, y que necesitaba en eso ponerme en otro contexto. Y fue maravilloso hacerlo, la verdad. Creo que fue una buena decisión, a pesar de que mandarse a cambiar el último año de una carrera, digamos, que no es algo que le recomiendo a nadie, y a mi hijo se los prohíbo de frentón. La historia es notable. Me caí un segundo con esto de... La vida te pone en esas cruces, y yo creo efectivamente que si no me hubiera ido hace años, no me hubiera podido ir después. Lo sigo pensando. Sí, sí. Es lo inoportuno del momento. Lo pensé a partir del libro, me caí un segundo, pero también a partir de una columna que escribiste hace un tiempo atrás respecto de tu profesor Enrique Barro y cómo eso te había llevado a una reflexión, columna que tenemos publicada en Entrepiso. Yo recomiendo las columnas de la Carola porque son tremendamente lúcidas siempre, como es la Carola. Yo diría, me atrevo a decir de las mujeres más lúcidas que yo he conocido en la política chilena, y sobre todo siempre preguntándose los temas de fondo. Por lo tanto, hay no solamente una persona a la que quiero mucho, sino que además una gran amiga y una persona que intelectualmente yo aconsejo seguir. Así que léanla en Entrepiso, no donde hacemos un esfuerzo. ¿Ah? Pero mira, puedo decir una cosa que me está dando vergüenza, pero quiero decir una cosa, ya que mencionaste Enrique Barros. Ya que mencionaste a Enrique Barros, yo en cambio quiero recomendar a Enrique Barros. Sí. Quiero recomendar una cosa. Anda por ahí dando vuelta varios debates sobre el tema constitucional. El otro día agarré uno que tiene ya como 3 años, es un video que está, no sé dónde alojado, yo lo pillé en YouTube, que es una presentación suya sobre el derecho a la propiedad en la Constitución, no en la Constitución del 80, sino que en el orden constitucional, y realmente es una pieza su presentación. Lo recomiendo mucho. Además se aprende y hay muchos temas ahí planteados muy lúcida, ilustrada y entretenidamente. Hay uno en la página del CEP ahora que recomiendo, que es sobre el hiperpresidencialismo y semipresidencialismo francés, en donde entrevistan a un ex secretario del Senado francés, y Enrique Barro hace También lo vi. muy Pero en esto que yo te digo, Enrique Barro hace la conferencia, y después se la comentan. Él hace la conferencia y es en la Escuela de Derecho. Es algo que se hizo en la Escuela de Derecho de la Chile, pero no sé ni dónde lo pillé. No, lo pillé como googleando cosas de la Constitución. Oye, Carola, en toda esta onda también me imagino de la ciudad, que es lo más reciente que estás así entusiasmada. Hay una serie de libros que tienen que ver con esta experiencia de caminar la ciudad, leer la ciudad con los pies. ¿Hay cosas ahí que tú has visto? Ay, pero es que mira, sí, pero es que voy a tener que moverme para ir al rincón. Y voy a tener que llevar los lentes, porque si no, no veo ni nada. Muy bien. Dale nomás. Pero mira, es que hay unos libros, los libros de urbanismo son maravillosos. Si no les gusta el urbanismo, compren igual libros de urbanismo, porque son una belleza. Miren, primero les quiero decir que hay un escritor chileno que ya falleció, o sea, no es un escritor, es un investigador académico que es brillante y que hay que leerlo, que es Salcedo, que sus amigos le hicieron este libro después de que murió. Es una belleza. Este libro son los escritos de él sobre temas de ciudad, donde habla de espacio público, habla de los malls, habla del urbanismo chileno, habla de nuestras ciudades. Es una cosa, y además él fue una persona de nuestra generación que falleció tempranamente por un cáncer, y sus amigos recopilaron todos sus escritos, cosas que están publicadas, cosas que no, y sacaron esto, en esta editorial Bifurcaciones, que se las recomiendo mucho. Sí, claro, la conozco. Es una editorial hermosa sobre temas de urbanismo. Después les quiero mencionar un librote en realidad,
que está en inglés, sí, lamentablemente, pero que es muy político, muy... No, perdón, este no es. Este acá. Es que también está en inglés. Esto. Si los alcaldes gobernaran el mundo. Este es un libro genial, genial. En el era fondo... un artículo, Carola, que apareció en The Atlantic en un minuto. Que, es posible, porque esto dio mucho que hablar en su momento. Él escribió, Benjamin Barber escribió este libro y a los 2 años falleció, 3 años falleció. Y el libro ha tomado vigencia con el tiempo, porque miren lo que estamos nosotros ahora, que los alcaldes son como... Los alcaldes... se han transformado en el ícono de la política que la política no logra ser. Ay, los alcaldes logran ser. Después hay un libro que tengo por ahí. Ay, Dios mío. No logro ese libro es un artículo, o sea, hay un artículo de ese libro, obviamente, en The Atlantic, que yo se lo escuché por primera vez al presidente Lago, que fue uno de los primeros que lo mostró. Me acuerdo, andaba con el papelito del libro, y en una Lago conferencia no se pierde mostró una. que era precisamente, y te estoy hablando de una conferencia hace por lo menos 10 años atrás, sobre si los alcaldes gobernaran el mundo. Miren esto que está acá. La ciudad que viene. La ciudad que viene. Esto es también una cosa muy interesante en que en el fondo esta es una historia de las ciudades, de lo que representan, de lo que han sido la cultura, y que termina concluyendo, no es un libro muy largo, es un libro cortito, bastante denso, pero no es muy largo, pero termina hablando de que en el fondo las calles son nuestras nuevas catedrales, son los lugares de encuentro, las calles pura y simple, no el parque, no el monumento, no, la calle por la que caminamos, y le da toda una significación ligada a la historia del urbanismo, ligada a la caída de las catedrales, a la caída de la figura que representan los grandes edificios públicos, que no son lo que eran, y de alguna manera cómo ese espacio ha sido llenado por eso mucho más horizontal que es la calle y la relevancia que tiene en nuestra sociedad. Después esto, que creo que es de bifurcaciones también, miren qué cosa más linda este libro. Son relatos del transporte colectivo en Latinoamérica y de la importancia que tuvo el transporte colectivo motorizado, cómo la gente aprendió a mirarse y a estar junta corporalmente. Lo que significó... Ese libro es muy bueno. ¿Lo conoces tú también? Sí, lo conozco, sí. Estoy buscando uno que tengo por ahí, pero ahora no lo pillo, que se llama Caminar, exactamente. Se llama Caminar. Claro, hay toda una teoría de que la ciudad uno la lee con los pies. La lee caminando. Aquí está. Martín Tironi y Gerardo Mora. Prácticas, corporalidades y afectos en la ciudad. En la ciudad. Mira qué bonito, es que el tema de los afectos es muy bonito en el urbanismo. Es algo que no... Voy a salir de aquí porque estoy muy incómoda y está muy fea muy bien. la pantalla. Que el tema de la ciudad, del espacio público, es algo que yo creo que la política nunca ha captado bien lo importante que es. Lo importante que es el lugar donde las personas que no se conocen y que nunca se conocerán, se contactan. Claro. Comparten corporalmente y se miran, y a veces se tocan también. Entonces, lo que pasa ahí es un ladrillo de la sociedad muy importante. Y si ese espacio que uno comparte es una mala experiencia, es algo hostil, es algo donde te sientes incómodo, o te sientes rechazado o amenazado, y para las mujeres ni hablar, la amenaza de la calle para las mujeres, eso es algo como que contamina toda tu relación con la sociedad, con el colectivo. Pues las otras relaciones son relaciones que tienen otro carácter, son tus compañeros de oficina, son tus vecinos, son los profes de tus hijos, son tus compañeros de curso. Ahí hay una relación que tiene otro componente, pero el anónimo, el que nunca sabrás su nombre, que nunca cruzarás palabra, eso es la calle, eso es la micro, el metro. Ahí funciona esa relación, ahí se da. Yo creo que es un tema bien interesante a darle vuelta y a trabajarlo. Y ahí está el tema de los afectos sociales. A propósito de afectos y ciudades,
la pregunta puede tener una respuesta un poco obvia, pero quizás no tan obvia. ¿Cuál es el lugar en el mundo de Carolina Toa? Si pudieras nombrar un lugar. No sé, no me digas eso. No puedo eso hacerlo. Yo soy un bicho de ciudad totalmente. He vivido en 3 ciudades en mi vida. Las amo profundamente a las 3. Una es Santiago, otra es Ciudad de México y otra es Milán. Bueno, creo que ha sido una suerte en la vida vivir en esas 3 ciudades además. Creo que es como imposible no enamorarse de las ciudades si uno pasa por esas 3 ciudades. Y me sucede, fíjate, que desde muy chiquitita, a pesar de que siempre he vivido en ciudades con muchos problemas, o sea, porque Ciudad de México es una ciudad súper llena de problemas, y Santiago es una ciudad con muchos problemas, que cuando yo era chica era una ciudad muy precaria, muy pobre, y hoy día es una ciudad muy desigual, con muchas dificultades. Y bueno, Milán es una ciudad hermosa, italiana, todo lo que tú quieras, pero en el contexto italiano es considerada como una ciudad como más funcional, más Desordenada, industrial. y sabes que yo siempre he sentido una fascinación en las calles, siempre es una cosa que se me han ido los ojos observando todos, siempre he sentido que pasan muchas cosas, que en ese anonimato del cruzarse suceden cosas que son muy decidoras, muy significativas, son mágicas y a mí me emocionan las buenas y las malas, ¿ah? O sea, emociones duras, sensaciones de rechazo, y también sensaciones hermosas y sensaciones de identidad, de pertenencia, de placer, el tema de los parques, de la belleza, de los rincones hermosos, de los paisajes, de la cordillera. La geografía en esta ciudad es algo, nosotros ni la notamos, pero cuando la gente viene y ve Santiago, es que ve la geografía, y la geografía como algo omnipresente, que nosotros, pucha, por mucho tiempo no nos conectamos con eso, ahora quizá un poco más el río, tomarse en serio el río que tenemos, los ríos, ¿ah? Porque nosotros tenemos este río, pero un poco más al sur. Y otro. Tenemos otro también, que también habría que conectarlo más con la ciudad. Mira, yo a partir de eso, bueno, vamos a ir terminando ya, pero quiero decirles que hay una pequeña novela de Federico Galende que se llama Historia de mis pies, es de alquimia, y lo tomé ahora recién acá porque me acordé de este tipo de relación de las personas con la ciudad. El personaje es una persona que tiene una crisis existencial y sale a caminar por la ciudad y recorre Santiago. Y nos describe ese Santiago que nosotros a veces ignoramos. En las calles, los perros ladrando en las esquinas, y camina hacia la cordillera. El autor es argentino, avecindado en Chile hace mucho rato y está muy relacionado con nuestro medio literario local. Pero además de eso, él tiene una visión que es bien interesante respecto a lo que nosotros ignoramos muy habitualmente, como dice Carolina, respecto a la ciudad. Les quiero agradecer a ambos que hayan estado en este primer programa. Pero yo no puedo irme de aquí sin antes decir algo, porque tenemos que reivindicar la patria, que por favor tienen que leer este libro. Lo último de Zambra, por cierto. Que se llama Poeta Chileno, que entre otras cosas tiene una gringa que llega a Santiago y se raya con los perros en la calle. Ya que lo mencionaste, me engancho de ahí para no salir tan como... Muy bien, muy bien. De contexto. Me agarro del perro en la calle. Esta última novela, Alejandro Zambra, es una belleza realmente. Y solo les puedo decir, sin hacer spoiler, que las últimas 10 páginas son una cosa impresionante. Yo las últimas 10 páginas lloré. Cuando se terminó seguí llorando, me pasa mucho con los libros cuando se terminan, pero este me empezó 10 páginas antes. Lo recomiendo mucho. Zambra es muy bien, un millón de gracias a los siempre dos. Un gran libro. Carola, un millón de gracias. Se te quiere mucho, y a Waldo también. Una conversación de grandes amigos y grandes lectores los dos, así que en Entrepiso pueden ver esta conversación, entrepiso.cl, y también en Libros y Biblioteca, así que vamos a estar transmitiéndolo juntos, vamos a tener un ciclo de conversaciones con mucho más gente
Carolina ha sido parte también de crear este ciclo, así que partimos con ella y la idea es poder conversar sobre el libro. Un millón de gracias. Sí, oye, muchas gracias y de verdad, este ha sido un inicio maravilloso de un ciclo, que tenemos muchas Pasamos, oye, expectativas. Sí, perdona súper Waldo, bien. pero pasamos de Gabriel García Márquez en la casa Sí, hasta Los Pololos de Milán, que me pareció algo muy interesante como para irse a un lugar. Hemos sacado buenas historias de esto, así que sí, pues. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Gabriel. muchas Que gracias a tengan los muy dos. buenas tardes. Suerte con Gracias, el buenas tardes. programa, pues. Hay que darle. Chao, Chao, chao. chao. Chao.